Atención, hablamos sobre salud mental. Ante la desinformación y la sobremedicación, Psicopíldoras, un podcast de Sara Ramírez y Peter de Jesús. Hola, muy buenas. Estamos en un nuevo episodio de Psicopíldoras. En este episodio, aparte de Peter y de mí, yo soy Sara, contamos con la presencia de otra psicóloga, Daimari Rivero. Muy buenas, Daimari. Hola, primero que nada decir que estoy súper encantada de estar aquí, que hayan contado conmigo y bueno, hablar un poquito sobre salud mental, ¿no? Muchas gracias a ti por venir a esta invitación. Pues bueno, este episodio vamos a hablar un poquito de cómo es esa primera vez al querer ir a un psicólogo o esas expectativas y esos miedos que podemos tener al pensar que el psicólogo pues no nos va a entender o no sabemos muy bien qué decirle porque a lo mejor tenemos muchas cosas en la cabeza y no sabemos cómo ordenarlo. Pues hablaremos un poquito de eso, de que a lo mejor a alguien le puede servir un psicólogo y a otra persona no, y que al final es algo normal. Muy bien, vamos a compartir mitos, barreras y soluciones. Lo primero, si alguien ha tomado la decisión de ir al psicólogo, primer paso, primera enhorabuena, bien, hemos roto las barreras de esa estima social. No hace falta ir al psicólogo cuando no podemos absolutamente más, igual que no vamos al médico cuando ya tenemos todos los huesos rotos, ¿no? Exacto. Iremos en cuanto hay un problema. Así que si has decidido ir al psicólogo, genial, damos la enhorabuena. Eso quiere decir que te preocupas por ti, que te quieres cuidar, que quieres mejorar. Así que gracias, porque si toda la gente fuéramos al psicólogo, la sociedad no sería como es. Efectivamente, exacto, al final es un acto de amor propio y verlo así también nos puede ayudar a dar ese paso de decir, pues yo me quiero mejorar y al final quien me puede ayudar es un psicólogo o una psicóloga. Exactamente, muy bien. Ahora, primer momento, ¿cómo elegimos un psicólogo o una psicóloga? Bueno, al final, lo primero de todo, es importante saber lo que dijiste, que no solo tenemos que ir cuando estamos fatal, sino a lo mejor por cosas más pequeñas, entre comillas, como superar la vergüenza o superar un miedo a X cosa o cómo aprender a ser más asertivo, pues también nos puede ayudar. Entonces, teniendo en cuenta qué es lo que queremos mejorar, pues vamos a buscar un tipo de perfil de psicólogo u otro. Muy bien, o sea que primero conocerle, buscar, ¿no? Siempre es bueno buscar referencias, buscar cómo trabaja, qué línea sigue y en función de eso cómo nos vamos a sentir más a gusto, ¿no? ¿Tú qué piensas, Damaris? Yo puedo hablar desde el rol como psicóloga, pero también como el rol de paciente. Afortunadamente he podido ir al psicólogo, que es esto una de las limitaciones que la gente tiene por el nivel económico, pero... El lujo de ir al psicólogo, ¿eh? Pues sí. Somos unos privilegiados por ir. Sí, en mi caso, como profesional puedo decir que lo mejor es lo que han dicho ustedes, buscar en redes sociales. A día de hoy ya hay muchas cuentas de psicólogos que ponen su dirección, ponen a qué se dedican y ahí podemos pues orientarnos un poco. También podemos mirar en redes sociales, en internet. Y luego también referencias a través de otras personas. Por ejemplo, yo cuando decidí ir, pues comenté mi caso a un familiar y me dijo pues que también estaba yendo, cosa que a mí me sorprendió, porque es algo que a día de hoy sigue siendo un poco tabú y se esconde el hecho de decir que está yendo al psicólogo. Y en mi caso pues me fue muy bien. Me fue muy bien y me he quedado con ella. He solucionado los problemas mayores y ahora estamos pues trabajando cosas pequeñitas para que en un futuro no se vuelva un problema mayor, que fue lo que me pasó. Muy importante eso, conectar con tu psicólogo y que no conectes la primera vez no significa que ya todos los psicólogos vayan a ser así, que todas tus experiencias vayan a ser malas. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estuve trabajando pues la vergüenza, el miedo al fallecimiento de mi abuela, porque todavía no había pasado, entonces como que me generaba mucho miedo que pasara esa situación. Pues fui trabajando esas cositas con una primera psicóloga. Y ya ha pasado un tiempo, pues me dio el alta y estuve sin ir pues mucho tiempo. Y había cosas que con ella intenté trabajar, pero como que
quizás pues ella no manejaba muy bien ese terreno por lo que fuera, entonces decidí ir a otra psicóloga que justo era la de Daimari. Y nada, muy bien todo, trabajé varias cosas muy bien y me ayudó un montón, pero es lo que digo, que si ves que llega un punto en el que te estancas en la terapia, pues no es que esa psicóloga sea mala o que a ti te pase algo, sino que a lo mejor pues otra persona tiene más experiencia en esa área concreta que tú quieres trabajar. Entonces yo en mi caso pues lo que hice fue decírselo a la psicóloga. De hecho ella me reconoció que también había notado como cierto estancamiento y que me deseaba lo mejor con otro profesional. Y eso fue, empecé con otra psicóloga. Así que he tenido 3 psicólogas. Muy bien. Eso es muy importante en realidad y que ella lo reconozca. De hecho, en el código deontológico de la psicología aparece que si no hay un avance durante un determinado tiempo, el profesional debe ser honesto y derivarle a otro profesional, porque está claro que no está funcionando. Nosotros no trabajamos con cosas que digamos tienen que haber los avances y no están ahora va dentro de 2 años, no. Los pequeños avances se tienen que ir notando desde las primeras consultas. Por lo tanto, si no notamos que no estamos avanzando, es que no está funcionando esa terapia para nosotros, no está funcionando esa conexión, esa relación terapéutica y por lo tanto probar en otros lados. Si yo también me he encontrado mucha gente que tiene cierta reticencia a la psicología porque ha tenido una mala experiencia, ha probado, se ha llegado a ir y oye, no han conectado, no le ha sentido, mira, a mí no me sirvió para nada y ya a partir de ahí pongo una barrera y no voy más, ¿no? a un psicólogo. Y yo creo que es un error y que creo que si compartimos que más personas nos ha pasado a veces y simplemente cambiando hemos podido encontrar otra psicóloga que funciona mejor con nosotros, pues que es algo normal, ¿no? Igual que nos puede pasar con cualquier otro profesional de la salud. Hay odontólogos, hay dentistas que a mí me provocaba miedo solamente estar con él y que sin embargo después acudo a otros y estoy muchísimo más relajado. Pues oye, estos dentistas son mejores para mí. Simplemente. Claro, de hecho yo me he encontrado con muchas personas, sobre todo personas cercanas, que es con quien más he tratado estos temas, y me dicen, yo les aconsejo el ir al psicólogo, como gesto de cariño y cuidado, y me dicen que bueno, que ya lo han intentado en otras ocasiones y que consideran que un psicólogo no es capaz de solucionar su bloqueo mental. Entonces siempre les digo que al final somos personas y que funcionamos por conexiones, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito de la familia, en el ámbito social en general, funcionamos por conexiones. Entonces, igual que vas a un médico y no te genera esa confianza por X razones, no significa que el profesional no esté cualificado para tratarte, pero lo mismo pasa con un psicólogo. Somos personas, antes de ser psicólogo somos personas, tenemos nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. Entonces, lo mejor es hacérselo saber al psicólogo porque puede ser que el psicólogo no se haya dado cuenta de tu malestar. Si después de eso y después de comunicárselo y hablarlo, tu malestar sigue, pues lo mejor sería ir a otro psicólogo. Pero siempre dar la oportunidad a los otros profesionales y no generalizar, que es un fallo que cometemos mucho. Porque al final los psicólogos tampoco somos adivinos. O sea, puede pasar que yo como psicóloga, por ejemplo, piense que estoy ayudando a la otra persona y no sea así porque en la cabeza de esa persona puede estar pasando 1000 cosas y no lo sabemos. Entonces, por eso es súper importante la comunicación. Exacto. Yo creo que siempre que debemos estar en terapia es muy bueno llevar un diario. Porque muchas veces las sesiones no las hacemos continuamente, las hacemos igual cada 2 semanas o cada mes. Y a veces cuando llegamos, igual hemos tenido unos bajones muy fuertes, pero ese día que vamos al psicólogo, está bien las cosas. Porque nos coincide la buena semana. Entonces, si nosotros vamos a ese psicólogo, a esa psicóloga, y estamos bien, y le contamos las cosas, los avances, y obviamos que hemos tenido unos bajones muy fuertes, después cuando nos vuelven a dar el bajón, vamos a tener ese pensamiento de, pero si es que estoy igual que siempre, si es que no estoy avanzando. Claro, igual es que no estamos trabajándolo bien. Igual, si hubiéramos seguido un diario, podemos, cuando vamos al psicólogo, decirle, mira, esto es lo que ha estado pasando en general, pues ahora me siento así, pero sí es verdad que durante estos días tuve estos bajones, porque nuestra mente no podemos depender de ella de la memoria, porque, primero, hay un efecto directamente, ¿no?, neurobiológico, que recordamos aquello que es congruente con nuestro estado de ánimo actual, lo recordamos con más facilidad. Por lo tanto, si yo ese día estoy contento, me voy a acordar mejor
de esos momentos durante el mes hasta que he pasado la terapia que he estado más contento que aquellos bajones. Han tenido que ser muy graves para que se me venga más a la mente. Por lo tanto, mientras estemos en terapia, estemos trabajando y necesitemos ser más o menos objetivos en nuestro día a día, poder proporcionarle esa información va a ser una herramienta muy importante con la que trabajará el psicólogo. Yo a principio de año tomé la iniciativa justamente de llevar un diario sobre los días que más ansiedad sentía. Uh-huh. Entonces, yo he notado que he ido evolucionando, que los problemas de antes ya no son los problemas de ahora, pero que los problemas de ahora ya no son los de antes, porque al final estamos en constante cambio y ocurren cosas en nuestra vida pues que forman parte de la etapa en la que te encuentras. Entonces fui apuntando los días que más ansiedad sentía. No ansiedad como tal, porque al final la ansiedad es algo adaptativo, sino cuando ya me generaba un malestar mayor. Sí. Y he ido anotando los días en los que esa ansiedad estaba provocada por X razones, o ya no tanto ansiedad, sino ira, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, a final de mes haré un recuento, mañana supongo, de los días que me ha sucedido esto. Y se lo enseñaré a la psicóloga. Claro. Es una manera de visualizarlo yo y es una manera de que ella pueda ver mi evolución. Que al final eso es un autorregistro que es una herramienta que se utiliza en terapia y lo importante es eso, saber que los psicólogos damos herramientas para que pues podamos gestionar ciertas situaciones y no pensar que el psicólogo nos va a solucionar la vida. Entonces, eso, en terapia vamos a aprender ciertas estrategias que después podemos llevar a cabo. Porque es que el psicólogo nos ve como mucho 2 o 3 horas al mes. Uh-huh. Entonces, pensar que nada más con ir a terapia ya está todo solucionado es un error. Tenemos que ir aplicando pues esas herramientas que vamos aprendiendo. Exactamente, es como yo siempre pienso que la terapia es un poco como ese curso de formación que te enseñan a usar el martillo o la pala, lo que sea, para que tú después vayas haciendo los muebles en casa. Claro, en una hora no te pueden enseñar a hacer cada mueble, no podemos ir mueble arreglándolo. Yo te enseño cómo lo usas y ya después tú en casa durante todo ese mes lo pondrás a prueba y entonces te aparecerán dudas, te aparecerán bloqueos, te aparecerán nuevas cosas que no habíamos tenido en cuenta porque cada persona le funciona de forma diferente o tiene dudas diferentes y si tú me las apuntas, en la siguiente vez que nos veamos podemos decir, vale, pues a esto que no te cortaba bien, quizás si pruebas en un ángulo te funciona de otra forma, ¿no? Pues lo mismo con gestionar nuestros pensamientos o nuestras emociones. Es que es eso, y el ir al psicólogo solamente no va a solucionar tus problemas. Tienes que aplicar esas estrategias que el psicólogo te da. Al principio tienes que hacer un súper esfuerzo para aplicar esas técnicas. Claro. Por ejemplo, al principio mi psicóloga me dijo, ¿qué es lo que sientes cuando llega la ansiedad a tu cuerpo? Y no le supe responder, porque estaba tan normalizado el sentirme mal que nunca había prestado atención a esos síntomas. Cuando ella me hizo esa pregunta, salí de consulta y dije, bueno, voy a prestar atención. Pues me di cuenta que lo primero que sentía era una bola en el centro de mi pecho y que eso me generaba mucho calor. Entonces, he podido aplicar esas estrategias y ahora se han automatizado. Es decir, en lugar de pasar los días sintiéndome mal, he aprendido automáticamente a identificar qué es lo que siento, cómo me siento e incluso sabría enumerar del 1 al 10 cuál es mi estado de ansiedad. Y esas estrategias que he ido aprendiendo con la psicóloga, pues ya es algo que me sale sin pensarlo. Un pensamiento negativo. Al principio lo rebatía y lo rebatía. ¿Qué ocurría? Que yo quería que desapareciese, pero permanecía mucho más tiempo en mí de lo que yo quería. Siempre gana. No podemos intentar bloquearlo porque siempre va a ganar. Efectivamente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Soy consciente de que tengo ese pensamiento, de que no sirve de nada rebatirlo porque no tengo ninguna evidencia que me aporte. Por tanto, lo dejo pasar como mismo vino. Claro, exactamente. Entonces, al final, he aprendido mucho como paciente. Y a pesar de ser psicólogo, eso de, ¿eres psicólogo? ¿Eres capaz de tratarte a ti mismo? Eso es un mito. Un super mito. Yo aquí, a los 3 somos psicólogos y los 3 hemos sido pacientes, ¿no? Sí. O somos pacientes. Sí. Y que la psicología he aprendido mucho yendo a terapia. He aprendido mucho precisamente yendo a terapia, sobre mí y sobre la psicología en general, ¿no? Además, creo que es muy importante. Yo creo que también el médico aprende mucho cuando de repente le pasa algo y es paciente.
ahí aprende la importancia de que le hablen con cuidado, de que le sonrían, o toda esa importancia que puede tener en la recuperación. Yo creo que al psicólogo también le pasa, que cuando es paciente es luego capaz más de comprender eso, pues las barreras, los mitos, los miedos, Sí. Los bloqueos, porque a veces les cuesta tanto a ese paciente que le hemos pedido 3 tareas sencillas, para nosotros parecen muy sencillas, y llega al mes siguiente y sigue sin hacerlo. Entonces, cuando no somos nosotros los que día a día tenemos que... A mí, por ejemplo, que soy que me ayuda muchísimo el hacer meditación cuando estoy nervioso. Pero después hay veces que no me apetece. Y llega la noche y digo, pero es que sabes que después estás mucho mejor. Lo sabes, lo tienes que aplícatelo y no lo haces. Entonces, me ayuda, oye, cuando a alguien le digo, medita y relájate y me ofusco porque no lo hace, decir, oye, cuidado, que cuando tú te toca a ti hacerlo, tampoco lo haces del todo. Exacto. También hay días que fallas porque no es tan fácil. No es saberse la teoría, es aplicarla, ¿no? De hecho, en una de las últimas sesiones que tuve con mi psicóloga, me hizo sentarme en su puesto, que digo, madre mía, la super importancia que tiene esto. Me hizo sentarme en su puesto como psicóloga e imaginarme yo como paciente. Y me costó una barbaridad, digo, te cedo tu puesto, porque... Y al final es eso, también ponernos en la piel de la otra persona y ver cómo se puede estar sintiendo. Y porque la empatía no es cómo actuarías tú en esa situación, sino sabiendo las circunstancias de esa persona, cómo es esa persona, entender por qué le pasa lo que le pasa, por qué se comporta como se comporta. Claro, es que detrás de cada persona hay muchos patrones de aprendizaje que no somos conscientes, pero que tienen. ¿Por qué razón procrastina tanto? Claro. Porque tiene miedo a cometer errores, Claro. porque no se ve capaz, Claro. porque considera que hay otras personas que pueden juzgarle. Al final son mitos y pensamientos distorsionados que tenemos que trabajar para que esa persona pueda llevar a cabo la estrategia. Hay que mirar el trasfondo, porque lo superficial lo ve todo el mundo. Exactamente, muy bien. Me ha gustado eso, hay que mirar el trasfondo, lo superficial lo ven todos, efectivamente, y el nuestro también, que muchas veces miramos a los demás y no nos sabemos mirar, no nos conocemos a nosotros mismos. Yo creo que nos pasa, ¿no? Un poquito a todo, también pecamos. Pues los psicólogos de ello. Conozco ya, determino esos patrones y en mí no soy capaz de ver pues por qué me hablo mal, por qué me exijo tanto, ¿no? Que trabajamos siempre el perfeccionamiento, la autoexigencia. Todavía nos cuesta siempre, no siempre somos aprendices, eso es bonito también. El estar aprendiendo siempre, el estar Porque abierto. es eso, aparte de psicólogos, sobre todo somos personas que también tenemos nuestras preocupaciones, nuestras situaciones, y por ser psicólogos no vamos a leer los apuntes y ya está, y lo tenemos solucionado. Por las redes, cuando dijimos que íbamos a tratar este tema, me compartieron una chica que una de las cosas que le había molestado cuando iba a terapia las primeras veces es varias sesiones, 3 o 4 me había comentado, en las cuales se dedicaba a hablar de su árbol genealógico, de cuántos hermanos tenía y de la situación muy general. Y que salía sin ningún tipo de herramienta durante 4 sesiones, ni siquiera un poco de qué es lo que iban a trabajar, sino simplemente se dedicaban a resumir lo mismo que había hecho, pues volver a resumírselo, en plan, pues esto es lo que has dicho, de otra forma sencilla y ya está. Como que era la sesión de evaluación, claro, muy largas, ¿no? Y 4 sesiones sin que nada cambie, lo que tenía era una sensación de pérdida de dinero, que es muy caro. Normal. Entonces, claro, yo creo que ahí es importante también, ¿no? Saber detectar qué está fallando desde las primeras sesiones. A ver, si salimos de una sesión y nosotros necesitamos salir al menos con una herramienta, con una tarea, tener sentido de que algo va a empezar a cambiar desde la primera sesión. Debería cambiar. Evidentemente, necesitamos hacer una evaluación como buenos psicólogos. Entonces, siempre para cómo vamos a afinar las cosas, pues llevará 1 o 2 sesiones. Pero yo creo que lo importante es, primero, ir a la actualidad. No, oye, ¿qué es lo que quieres trabajar en terapia? ¿Por qué vienes aquí? No solamente que me cuentes ya durante 1 hora toda tu familia, cuando quizás no tiene nada que ver con este tema en concreto. Y quizás no estás preparado tampoco para hablar de todos los temas familiares ahora. Yo recuerdo cuando fui a terapia en una relación de maltrato en este caso, y luego una de las cosas que se había enquistado un duelo, no tenía nada que ver, pero ya apareció un trauma importante familiar y demás,
pues yo creo que ya llevaba pues unas cuantas sesiones. No me hubiera sentido libre de contarlo en la primera, no le veía tanto el sentido, y ahí cuando apareció pues ya se vio que también había que tratarlo, ¿no? Que eso era algo que también podía haber sido importante. Pero no hacía falta encontrarlo en el momento, todo. No tiene que aparecer todo antes de empezar a trabajar. No necesitamos tener todos los datos absolutamente antes de empezar a hacer las cosas. Si no... En general, para alguien que no tenga mucha idea de cómo va el proceso de terapia, podemos hablar de 3 fases generales. La fase de evaluación, en la que el psicólogo o la psicóloga te tendrá que preguntar un poco pues cómo son tus relaciones, cuáles son tus preocupaciones, qué es lo que sientes y demás, para poder encaminar después la segunda fase, que es la fase de intervención, que es el tratamiento como tal. Que ahí pues ya trabajas poco a poco en diferentes sesiones, y lo bueno es eso, que te vaya, también dependiendo un poco de cada persona, de cómo es su estilo, pues el psicólogo verá si es mejor mandarte tareas para casa o hacerlas en la propia sesión o lo que sea. Sí. Y a la última fase es la de prevención de recaídas, que esto quería puntualizarlo antes porque en la vida nos van a seguir pasando cosas, y aunque vayamos al psicólogo nos podrá venir una situación horrible y vamos a estar mal. Pero no siempre vamos a tener que estar en un psicólogo para afrontar esa situación, porque si no, dependeríamos totalmente de ese profesional. Entonces, en esa fase de prevención de recaídas, pues lo que hacemos es mirar qué situaciones nos pueden generar cierto malestar, reforzar las herramientas que hemos ido aprendiendo en terapia para que después, cuando nos suceda algo, no tener que llamar a nuestro psicólogo al minuto y decir estamos fatal, sino poder gestionarlo nosotros. Y obviamente si solos o con nuestros amigos y demás pues no podemos afrontarlo, pues siempre quedará la posibilidad de volver a ese psicólogo o a otro. Entonces, un poco para que la gente también entienda que en la primera sesión no va a solucionar todo el problema ni se lo va a contar todo, porque es imposible. Claro. Y que si tiene miedo a, oye, es que no me va a preguntar por mi familia y quizás no me apetece hablar de ello, Claro. que no tenga miedo de decir, oye, pues este tema no, lo que me apetece trabajar ahora es esto y vamos a ir por ello. Que no tiene por qué estar hablando de todos sus traumas y de todo en la primera sesión porque le vayan a hacer preguntas, no es adecuado. Quizás es, y si lo hace, pues volvemos a la asertividad de decir, no, vamos a tratar esto, ¿no? Yo lo que quería comentar sobre el caso es que quizás lo que faltó es un poco de comunicación por ambas partes. La paciente podía haberle comunicado, no sé si lo hizo, pero basándome en lo que me has contado, podría haberle comentado que ahora mismo no conoce cuál es el objetivo de terapia, que se encuentra perdida y que necesita otro tipo de herramientas para poder seguir adelante y sentir que está siendo eficaz las terapias en sí, las sesiones. Y por otro lado, quizás el psicólogo podría haberle guiado un poquito. Pues mira, ahora nos encontramos en este punto. Este es el objetivo. Estamos buscando y estamos trabajando para esto. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Prefieres seguir otro camino? Porque muchas veces es eso. A lo mejor el psicólogo estaba trabajando en función de lo que él quería conseguir, pero igual no se correlaciona con lo que el paciente quería conseguir. Claro, puede ser. Entonces la comunicación en terapia y en la vida es fundamental para poder entendernos. Totalmente. A ver, pero también podemos ver ciertas red flags en un psicólogo, que podemos hablar de eso, a ver cuál es. Arranca. Una es esa, sentir que pierdes el tiempo y que no estás avanzando. Y al final es verdad que la comunicación por ambas partes es importante, pero el paciente está en un nivel inferior en cuanto a conocimientos, entonces si va sin saber nada, espera del psicólogo que lo oriente. Y a lo mejor si ve que no lo hace, pues eso le está diciendo que ahí no es, que quizás en otro profesional le va mejor. Eso es importante, es verdad, que es que no estamos en el mismo nivel, y aunque es verdad que nosotros podemos, antes de abandonar algo, intentar comunicarlo, también tenemos que pensar que no todas las personas son asertivas. Exacto. Que muchas personas pueden sentirse muy, muy vulnerables o muy afrentadas al psicólogo o a la psicóloga y no se lo van a comunicar. No, y que a lo mejor piensan que necesita el profesional facilitar. Exacto. Que a lo mejor piensan que eso es lo normal y que así es como se trabaja, porque el paciente no tiene por qué saber qué herramienta es la que está utilizando ni nada. Entonces, por esa parte, si siente que pierde muchísimo el tiempo y que siente que solo le está cogiendo el dinero, yo creo que es una red flag bastante importante. Claro, por eso decía que es importante que el psicólogo orienta al paciente. Sí. Que quizás del rol del paciente hablaba un poco
enfocado a mí, porque yo sí tengo la capacidad para comunicar las cosas, pero teniendo en cuenta que hay personas a las que le cuesta, pues quizá estaría bien que el psicólogo de antemano explicara un poco el proceso. Exactamente. Sí, Yo creo que así es una buena labor, ¿no? El primer día decir, mira, pues trabajo así, para este tema pues haremos esto, normalmente vamos a hablar, no es importante para casa, si haré cosas o no, y las trabajaremos aquí. Un poco conocerle cómo trabaja para también nosotros decidir, oye, pues por aquí voy por un buen camino, o quizás no es el profesional que estoy buscando, porque Claro. como me está diciendo que va a trabajar no es lo que yo busco. Claro. ¿Qué otras red flags ven ustedes en un psicólogo? Pues Uy, para... papi, uy. Bueno, no. Dale, arranca. Que te tengo una. Pues yo quería comentar el tema de tareas para casa. Ujú. Un psicólogo con el que solo te sientas y hablas tus cosas, eso también puedes hacerlo con un amigo, también puedes hacerlo con una madre, con un padre. Es importante que el psicólogo te deje esas herramientas para solucionarlo. Si el psicólogo solo te escucha, no está haciendo muy bien la función de psicólogo. La famosa cura por palabras, ¿no? Claramente, entonces es necesario que te dé estrategias, autorregistros, Claro. cuestionarios para conocerte un poquito más, para que te conozcas tú también a ti mismo y que sepas cómo actuar frente a esas situaciones que te generan malestar y por las cuales estás yendo a terapia. Entonces para mí es muy importante los famosos deberes para casa. A ver, ahí estoy en parte de acuerdo y en parte no, porque yo, por ejemplo, como paciente sí que necesito tareas para casa y seguir como unas reglas, pero porque yo como persona soy como muy organizada y necesito que me guíen. Pero teniendo en cuenta lo que dije antes, de que al final depende de cada persona, porque hay a quien les va a gustar los deberes para casa y hay a quien no. Entonces, quizás el que no te mande cosas para casa no quiere decir que no estés trabajando eso en sesión, porque a lo mejor, pues no sé, puedes practicar la respiración o la relajación y la practicas ahí en sesión y ya pues a lo mejor te manda, puedes practicarla durante ciertos días, pero no tienes por qué llevarte como un cuestionario cada... Sí, No, no no, hablo no. únicamente de No, deberes para casa, no sino- digo que lo estás diciendo, sino me refiero que no te mandes ciertos, no sé, papeles o lo que sea Sí. para tu casa, no quiere decir que no te esté No. mandando a entrenar ciertas... Claro, o sea, yo sí que creo que tiene que mandarte tareas para casa. Ahí estoy con Mario. O sea, yo creo que en terapia trabajar en una hora para que realmente se aplique el cambio es como si en la hora que vamos a aprender a jugar a tenis no practicamos más y queremos jugar profesionalmente a tenis. No vamos a jugar. Vamos a Claro, tocar la claro. guitarra. Imagínate, una hora a la semana que nos enseñan los acordes. A la siguiente semana, si no hemos practicado, sabemos tocar igual de mal. Igual Sí. que toco yo la guitarra. Eso no puede ser. Yo creo que hace falta tareas, pero no pensar en tareas en plan, Claro, hazme una redacción, Exacto. hazme una tarea, apréndete algo nuevo. Me refiero a eso, claro. Sino lo que hayamos puesto que puede ser algo como simplemente lo que habíamos dicho, el diario para casa, eso puede ser una tarea. Oye, gestióname tal. Hemos practicado la respiración, por la siguiente vez que te vayas, Claro. gente que tenga situaciones de ansiedad como ascensores o centros, pues cuando vayas, respira. Antes de dormir, practica la respiración, situaciones que no son para nada de nervios normalmente. Eso te va a ayudar a que podamos ir Eso sí, avanzando, por supuesto. ¿no? Si no sería como siempre partir en tabula rasa, siempre partir de cero. Una actividad, por ejemplo, es la que mencioné antes. Cuando te encuentres en pleno apogeo, que es como le llamo yo, párate. No actúes. ¿Qué sientes? Apunta. Ay, pues la primera vez no vas a saber cómo te sientes, porque es muy difícil, porque llevas, en mi caso, 23 años haciéndolo mal. Sí. Pero intenta cambiar un poquito. ¿Qué sientes? Ay, pues me duele el pecho. Me cuesta respirar. Ay, no me había dado cuenta. Por ejemplo, algo que me pasaba a mí, que yo siempre tendía a pensar que me estaba dando un infarto, era que me asfixiaba al comer. Me asfixiaba al comer porque me faltaba el aire por la ansiedad. Claro. Entonces yo le decía a mi psicóloga, es que como y me falta el aire. Es que yo no sé qué me está pasando, me estará dando algo. No, simplemente es un síntoma de ansiedad y yo no me había hecho consciente de ello. Pues eso puede ser una actividad. Ese es un gran tema, los síntomas de ansiedad, los comunes y los no tan comunes. Así que Sí, nos yo lo creo que un apuntamos. programa podría ser para la ansiedad. Sí, directamente, enterito para ello. ¿no? Exactamente, que además, por desgracia, los niveles se están disparando en todo tipo de personas. No entiende la ansiedad ni de estatus socioeconómico, ni de títulos, ni de absolutamente nada. Efectivamente. De estabilidad, prácticamente. La verdad que todos lo subimos. Así que bueno, nos lo apuntamos. Sí. Como tema. Más refrán de psicólogo. Yo tenía una, que era el culpabilizar.
Un poco es el echar la bronca o hacerte sentir culpable. Yo creo que un psicólogo nunca debe hacerte sentir culpable, porque eso va a generar un rechazo, porque va a generar sentirte mal, y creo que eso va totalmente en detenimiento de esa relación de confianza que hace falta tener, ¿no? Entonces, tú estás más vulnerable. El que alguien que te está, digamos, ayudando y que quizás puede estar en ese sentido, ¿no? Un poquito por encima, no que te culpabilice, puede hacerte mucho, mucho daño. Por lo tanto, yo creo que ahí sería una red flag. Sí, muy importante. A mí he tenido personas que me han contado eso mismo, que están en psicólogos y que tienen miedo de contarles X cosas a su psicólogo por miedo a lo que le van a decir, a que le echen la bronca. Que no es común. O sea, el psicólogo, muchas veces son miedos infundados, ¿no? Oye, tengo miedo a contarle esto al psicólogo por si me va a echar la bronca. Muchas veces va a estar imaginado en tu cabeza. Ya. Que la mayoría de las veces no va a pasar. Y de hecho, si pasa, esto es como descubrir una infidelidad. Si por eso luego descubres que y sí que te echa la bronca, bien, has descubierto a tiempo que estás perdiendo el dinero con ese profesional, que no es el adecuado, porque te está haciendo sentir mal y no debe hacerte sentir mal. Entonces díselo, y si es así, ya lo sabes para poder cambiar y ir a uno bueno, de verdad, ¿no? Eso es muy importante, tener en cuenta que el psicólogo está ahí para ayudarte y para escucharte sin juzgarte. Claro. Porque en el momento en que te sientes juzgado, ahí algo No, va es que mal. la conexión terapeuta-paciente no va a ir bien. Uh-huh. No. Que un paciente tenga miedo a contarte lo que le suceda cuando precisamente Claro. va para eso, es que no va a ir bien la terapia ni se van a alcanzar los objetivos. Exactamente, y es que si le juzgas va a tener miedo, entonces ya no va a funcionar, te va a estar mintiendo, digamos, o ocultando la realidad, por lo tanto no vamos a poder trabajar todo, ¿no? Yo quería decir otra red flag que para mí es muy importante, y he visto que hay personas que lo tienen muy normalizado, y es que el psicólogo no puede decirte nunca lo que tienes que hacer. Tomar las decisiones por nosotros. Es decir, a una persona vulnerable que confía plenamente en ti, yo siempre digo que mi psicóloga fue, es y será mi salvavidas. Pero ella nunca me dijo, tienes que tomar esta decisión. Claro, ¿no? Ella me escuchaba, me orientaba a nivel psicológico, pero me decía, en tu mano está lo que tú quieras hacer, lo que quieras decidir. Me he encontrado con personas que tienen problemas con su pareja y el psicólogo le ha dicho, lo mejor es dejarla. No puedes hacer eso. Claro que no. Es que ya estás condicionando al paciente, no está actuando por voluntad propia. Claro, y además qué formas de demostrarle que es la mejor vía sin decírselo directamente. Y se dará cuenta. Claro que se dará cuenta. O sea, yo digo, en una relación de maltrato que ella seguro que lo ha visto desde el primer momento, de hecho no lo dijo desde el inicio. Supo saberme ver cuando tenía que ver eso. Cuando yo ya había confiado, ya estaba mejorando otras cosas, porque seguramente si en la primera sesión me dice, no, tú no estás viniendo por ansiedad, lo que te pasa es que esta es una relación de maltrato, yo no vuelvo más, porque no me lo creo, porque creo que está juzgando, por un montón de cosas. Por lo tanto, cuando les decimos a alguien lo que tiene que hacer, no le estamos orientando, no le estamos dando herramientas, le estamos salvando la vida, pero en el sentido de que depende para nosotros después para tomar cualquier decisión, y eso no puede pasar nunca. Es verdad que hay situaciones muy extremas en las que el psicólogo tiene que tomar un poco de... Exacto. Pero porque si no, corre peligro la vida de esa persona. Pero por lo general es lo que ustedes dicen. Si sientes que te está mandando en tu vida y no te está dejando como esa libertad, y encima si actúas diferente, pues sientes miedo por si te va a juzgar, búscate otro psicólogo. Siempre nos puede orientar. Él si juegas, si dice, oye, vale, si hicieras esto, ¿cómo te sentirías? ¿Qué ocurriría? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no sé qué? Y bueno, y si no lo haces, que al final tú acabas viendo, yo, vale, acabo de imaginarme totalmente la decisión, una decisión y la otra, y veo claro, ¿no? Porque ha salido en la conversación hacia dónde va lo bueno. Es la forma de decirnos, de abrirnos los ojos. Claro, es que te hace llegar a una perspectiva diferente a la que tú tienes. Claro, eso es. Pero te orienta, te guía, te acompaña en el camino, pero nunca toma una decisión por ti. Efectivamente. Nunca, porque además si no nos estaría ayudando, porque después lo podemos hacer responsables si eso sale mal. No estamos siendo autónomos y haciéndonos responsables de nuestra vida. Imagínate que nos dice que dejemos a la pareja y después, cuando nos da el bajón,
vamos contra el psicólogo en plan, porque tú me dijiste que la dejara y en realidad era el amor de mi vida y no podemos hacer esas cosas, ¿no? A mí en la encuesta que pusimos en Psicopíldoras de ciertos miedos o expectativas que tenemos a la hora de enfrentarnos a la terapia, me habló una chica que también es psicóloga y me contó un miedo suyo que es pues sentarse enfrente del paciente y hacerlo mal. Que yo creo que al final es un miedo que podemos compartir con ella, por lo menos yo. Yo creo que es un síndrome del impostor ahí, ¿no? Sí. Ay, sí. Totalmente. Tienes que confiar en ti mismo. Yo veo que tenemos capacidades. Pues si has llegado a ser psicólogo, has pasado por un montón de estudios diferentes, competencias que has desarrollado, tienes también tus herramientas para afrontar la situación y por lo tanto siempre vas a saber por dónde tirar. Que eso no quiere decir que no puedas equivocarte en algún momento o que puedas pedir ayuda. Es de hecho muy común que ciertos casos los comuniquen entre ciertos psicólogos y puedas pedir una orientación. Eso es algo totalmente común, nadie lo va a juzgar. Y tú siempre en la terapia no vas a tener que resolver todo de antemano. Hay cosas que puedes decir, mira, pues este tema, que no lo conozco tanto, voy a ahondar un poquito más en ello, ¿no? Yo recuerdo un caso de un amigo que había ido y que creían que podía ser el uso de marihuana, podía haber estado afectando a la depresión. Entonces, tenía vagas nociones sobre ello, pero no sabía exactamente hasta qué punto podía llegar a explicar los síntomas que traía, ¿no? Entonces, lo que le dijo fue sincera, en plan, mira, yo voy a buscar más información sobre esto, hasta qué punto puede afectar. De todas formas, vamos a trabajar como cualquier depresión, vamos a trabajar tus pensamientos y demás, pero quiero que tengas la información. No se la dio en ese momento, la buscó, la comprobó y en la siguiente terapia le dijo, mira, pues hasta aquí, esto es lo que he buscado, entonces para que supieras las decisiones. Tampoco le dijo en ningún momento tienes que dejar la marihuana. Claro. Nunca, en ningún caso. Solamente te puedo dar la información y de qué te puede estar interfiriendo o no en lo que tú vienes a consulta. Y ya está. Al final ese miedo de hacerlo mal con nuestro paciente es muy normal y encima si estamos empezando. De hecho yo a uno de nuestros profesores le dije, es que me acojona muchísimo empezar porque es que y si lo hago mal, al final se está abriendo conmigo una persona, no una máquina. Y me dijo, denle miedo a la gente que no tiene miedo, porque tú que tienes miedo vas a ser más cuidadosa y vas a mirar mejor por el bien de esa otra persona. Y eso me ayudó bastante, la verdad. Efectivamente, o sea, yo creo que tú vas dispuesta a escuchar, dispuesta a aprender, dispuesta a buscar la información que no tengas, no vas a creer que tienes todas las respuestas para todo, por lo tanto vas a estar abierto. Yo también comparto ese miedo, de hecho lo he hablado con mi psicóloga y me dijo, Daimari, yo llevo no sé cuántos años de profesión y cada vez que se me presenta un paciente nuevo, yo también siento miedo porque a pesar de que he tratado muchas veces este problema, cada persona es un mundo y tiene su manera de llevar las cosas. Claro. Y yo a veces pienso, es que lo puedo hacer mal y quizás es que estamos responsabilizándonos demasiado en lo que ocurre a la otra persona. Y como nos dijeron en el grado, que recuerdo que esto nos lo dijo Elena Sirumal, nos dijo que no somos responsables del todo de lo que le ocurre a la otra persona. También entra en juego la constancia, el compromiso, la confianza de la otra persona. Claro. Entonces, que sí, que no estamos vendiendo camisetas, que estamos trabajando con personas y con sus vidas, con personas que depositan su confianza en ti. Pero es que no somos magos. Claro, exactamente. Y jugamos con la información que nos está dando en un momento de terapia, que no estamos de todos los días, todas las horas con esa persona. Es que quizás lo que nos está llegando es una mínima parte de la realidad. De hecho, muchas veces, sobre todo cuando dudan sobre ciertas cosas de si pueden estar siendo así como lo ve la paciente o no, suelen pedir ayuda familiar muchos psicólogos por eso. Yo he tenido a veces que ir más gente para esto que me está contando que yo veo así, que vemos la vida así, ¿es así o hay otro punto de vista posible? Porque evidentemente cada uno tiene su punto de vista y en terapia solo conocemos uno. Entonces nos viene bien ver cómo está afrontando otras cosas para, aún así, lo importante es cómo lo está viendo el paciente, pero sabemos que como lo está viendo el paciente no es lo mismo lo que nos cuenta que lo que cuenta después, ¿no? Entonces eso nos puede dar herramientas, pero lo que volvemos, no tomamos decisiones. Por eso es la importancia de no tomar las decisiones. Claro,
Si tú le estás diciendo a alguien lo que tiene que hacer y después, ahí sí que tienes una gran responsabilidad. Sí. Ahí sí, pero es que ahí lo estás haciendo mal de primeras. No tienes que tomar las decisiones, por lo tanto tú vas a orientar y vas a hacer una guía. Es como echarnos la bronca a los profesores porque suspendan los alumnos Bueno, las depende de qué Bueno. profesor. Ahí siempre nosotros somos los guías o los TFGs. Venga, voy a algo más guía totalmente. Que se pueden hacer de forma autónoma totalmente. Un TFG está preparado para que solamente con la guía puedan ustedes trabajar. El tutor nunca debe ser el que haga que apruebe o no suspenda. Y no es así, no es un guía. Pues en este caso igual. Sí. Bueno, para terminar, recapitulando un poco, podemos decir que si esa persona ha dado el paso de ir a terapia, le damos toda la enhorabuena porque sabemos que es un paso súper difícil y que cuesta muchísimo esfuerzo porque es enfrentarte a tu vulnerabilidad, a tus miedos, a ciertos comentarios que te pueden decir, así que esperamos que le vaya muy bien. Luego, que no tiene por qué conectar de primeras con un psicólogo y que eso no significa que no pueda ir a otro y que le pueda ir bien. ¿Qué más dirían? Pues nada, de paciente yo creo que eso y luego de psicólogo saber que es importante que la persona entienda que estamos trabajando, dar ese feedback de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y darle incluso ese feedback de evolución, ¿no? De cómo ha ido cambiando las cosas. Yo creo que eso ayuda a que la persona esté en terapia. Y ahora para ambos siempre el pensar que no hay adivinación del pensamiento, que si algo lo queremos y lo necesitamos es importante que lo expresemos, ¿no? Y que en esas primeras sesiones como paciente que tampoco esperemos que nos va a solucionar todo nuestro problema y que si no sabemos muy bien qué contarles, saber que el psicólogo o la psicóloga nos va a ayudar a orientarnos. Pues nos hará ciertas preguntas que nos facilite pues el contar ese problema. Hay que tener en cuenta que los cambios a nivel psicológico y que también acarrean cambios conductuales es un proceso lento para que esto se pueda mantener en el tiempo. Cuando un cambio ocurre de manera muy rápida es algo que no se va a mantener porque lleva su proceso y lleva su tiempo, su esfuerzo. Su esfuerzo. Hay que tener paciencia y confianza en el proceso. Y en uno mismo, que al final tenemos más capacidad que la que creemos muchas veces. Exactamente. Así que bueno, nos despedimos de este episodio. Exactamente. Cuidan en sí mismos y acuden al psicólogo que haremos una sociedad mejor. Pues sí. Bueno, y si tienen cualquier duda pueden contactarnos en Psicopíldoras. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Bueno, Damaris, por venir. Gracias a ustedes.